De hoy vamos a hablar sobre la democracia. A lo largo de el año lectivo, ustedes han podido observar, han podido ver varias de las guerras, de los conflictos que se han dado, han sucedido a lo largo del mundo, en todo el mundo, en realidad, eventos que podrían haber sido evitados y algunos que han sido llevados a cabo o han sido causados por los malos gobiernos, malas administraciones y también por la falta de entendimiento sobre esta palabrita de aquí, sobre la democracia. ¿Qué es la democracia y cuál es el papel que nosotros como ciudadanos cumplimos al momento de hablar de democracia? Esto va a ser una de las últimas destrezas, de los últimos temas que ustedes van a conocer y les invito a que entendamos el tema y el significado de la democracia. Lo primero que ustedes deben conocer es que la democracia es una forma de gobierno del Estado donde el poder es ejercido por el pueblo. Entonces, cuando hablamos de su significado, vamos a hablar de que el poder lo ejerce el pueblo. Ahora, además de esto, etimológicamente, ¿de dónde viene o de dónde proviene esta palabra? Viene de lo siguiente. La palabra en griego es democratia y proviene de dos, o se divide en dos términos. La primera que es demo y la segunda que es kratos. Demos y kratos tiene su significado. Demos significa pueblo y kratos significa poder. Si unimos estos dos términos, llegamos a la conclusión de que es el poder del pueblo. ¿Qué es la democracia? Es el poder del pueblo, o también llamado el poder que ejerce el pueblo o el poder que lo ejerce la ciudadanía o la población. Además de esto, el término de democracia es muy extenso. El mecanismo fundamental con el cual uno puede darse cuenta o entender lo que tiene que ver con la democracia y también esta participación y este poder que tiene el pueblo es a través del sufragio universal. Es uno de los momentos o de los espacios en los cuales el poder está totalmente en el pueblo. Ahora, ¿cuáles son los tipos de democracia que tenemos? Tenemos tres. Contamos con la democracia representativa, tenemos la democracia directa y tenemos la democracia participativa. Ahora, ¿de qué habla o de qué trata cada una de ellas? La representativa, nosotros tenemos el siguiente proceso. Vamos a una urna que se lleva a cabo cada 4 años, en la cual por medio de una papeleta elegimos a la persona que nos va a representar. La directa, en cambio, es un grupo de personas que entre ellas toman las decisiones y son parte de los procesos de manera directa. ¿Qué quiere decir? No tienen un representante, no hay un representante. Y la participativa, en cambio, es lo siguiente. Tenemos este modelo, como les repito, cada 4 años de votar y tenemos un representante, pero además de tener un representante, lo que nosotros tenemos es la participación activa de nuestro pueblo en la toma de decisiones. Ahora, ¿cómo puede tomar una persona una decisión o ser parte de una toma de decisiones o el pueblo cómo puede ser parte de estos procesos? Por medio de aquellos espacios como observatorios ciudadanos, como asambleas ciudadanas o aquellos espacios en los que se les permita a ellos participar y llevar o llegar con sus ideas, con sus consejos, con sus también críticas hacia el gobierno y obviamente hasta a esa persona que salió electa por parte de los votos. Entonces, estos son los tres tipos de democracia. El primero, tenemos solamente un representante que es elegido por el voto popular. La directa, que en cambio se debe y que en general no existe un líder, sino todos forman parte de la toma de decisiones. Y la participativa, que es la toma, o mejor dicho, por medio del voto elegir a un representante, pero además de eso tener la participación activa de la ciudadanía. Ahora, ¿cuáles son los ideales de la democracia?
Cuando hablamos de ideales, el ideal principal de la democracia es la participación. El mayor ideal que tiene la democracia es la participación ciudadana. ¿Qué es lo que nos dice? Primero nos explica que no solamente es cuestión de ir a una urna y votar, ¿sí? No solamente es esto, también debemos ser parte de la toma de decisiones. Y además de ser parte de la toma de decisiones, nosotros debemos tener voz y voto. Cuando se cumplan con estas tres características, estamos hablando de una verdadera participación, que es el ideal que tiene la democracia. Ahora, por otro lado, existe un elemento importante que define la democracia, que es el ejercicio de soberanía popular. Los ciudadanos somos parte del proceso democrático, por ende tenemos la capacidad de autodeterminación en circunstancias tanto del presente como del futuro. Además, la democracia se desarrolla gracias al reconocimiento de derechos y garantías de los individuos y también a la instauración del principio de igualdad social. ¿Qué más? Dentro de los valores que nosotros podemos encontrar al hablar de la democracia, vamos a encontrar que algunos de los valores son los siguientes. Tenemos el principio o se sustenta en los siguientes principios. Los valores están sustentados en los siguientes principios. Primero tenemos la igualdad, tenemos la libertad, tenemos también la equidad. La democracia es un sistema moderno de gobierno. Se sustenta en los principios de la igualdad, la libertad y la equidad para todos los individuos que conforman una nación. Esto se da mediante el voto en las urnas, que lo que hace es legitimar el poder que se le otorga a una persona para que nos gobierne. Ahora, ¿qué es la democracia real? La democracia real necesita, como les había dicho, de esta participación democrática. Pero para llegar a esta participación democrática, nosotros necesitamos de dos partes. La primera son las condiciones que debemos tener y la segunda tiene que ver con los valores indispensables que son necesarios para una participación democrática. Cuando hablamos de las condiciones, nos vamos a referir a dos. Primero, velar por el bien común. Y segundo, entender que nosotros tenemos obligaciones y derechos. Por otro lado, cuando hablamos de los valores indispensables, hablamos de la responsabilidad. La democracia reconoce la libertad de los individuos, pero la misma no puede ser o no se puede llevar a cabo si es que no somos responsables y conscientes de que nuestra libertad termina cuando comienza la de otro. También tenemos la tolerancia. Las personas deben reconocer las diferencias y la diversidad de costumbres y de formas de vida de cada uno de los ciudadanos. Y por último tenemos la solidaridad. La colaboración mutua entre los miembros de la sociedad es requisito indispensable para alcanzar una verdadera democracia participativa. ¿Cuáles son algunas de las características? Primero, tenemos o debemos tener un respeto por los derechos. Además de esto, debemos respetar la libertad individual. Debemos entender que nuestra libertad termina cuando empieza la de la siguiente persona. Además de eso, debemos tener libertad para asociarnos y que esta asociación nos permita tener múltiples partidos políticos y también movimientos.
¿De qué nos sirve o por qué nos sirve esto? Porque de esta manera podemos tener una gran gama o diferentes grupos para poder elegir a cuál de ellos es al que nosotros más nos apegamos. Como dice, o como les había puesto en esta caricatura, y les dejo para que ustedes lo mediten. Realmente la democracia es el gobierno en que el pueblo es el que ejerce la soberanía, o aún tenemos, o aún esto es un sueño, pero no se ha podido realizar. Les dejo la incógnita para que ustedes lo piensen. Otra de las características también tenemos que el poder no debe estar en una sola persona, sino debe estar distribuido. Además de eso, el poder debe ser llevado a cabo o debe generarse después de un sufragio en el cual, por medio de la igualdad del voto, la gente llegue o tome la decisión de la persona que le va a representar. Esta persona, pues obviamente se convierte en esta representatividad, y además de esto, esa persona que llega al poder debe tener alternancia en el poder. ¿Qué quiere decir? Respetar su periodo de 4 años y permitir que luego ingrese otro personaje. Además, también hablamos de libertades, como la libertad de prensa y de opinión. Hablamos de igualdad, esa igualdad que no solamente nos debe dar el sufragio, sino también nos debe dar la ley en general. También hablamos de que para que exista una verdadera democracia, debe existir una descentralización del poder, que quiere decir que existan límites y que el poder esté no concentrado en una persona, sino distribuido en diferentes personas. Y por último, y lo más importante, siempre la democracia, o en este caso la participación ciudadana, participación democrática, debe estar apegado a lo que diga nuestra Constitución. Ahora, vamos a hablar de 3 ejes importantes. Primero, para hablar de democracia hablamos de libertad. La libertad es la posibilidad de actuar sin interferencias ni amenazas. En este sentido, por libertad se entiende que cada individuo goza de derechos y su derecho a realizar determinadas actividades sin que ni el gobierno, ni una organización social, ni otro individuo se lo impida. Por ejemplo, todo ciudadano es libre de asistir a la iglesia de su preferencia, o de trabajar, o de estar en el partido que él decida. También debemos de entender que naturalmente no podemos hablar de que existe una libertad absoluta, porque como les decía, la libertad mía termina el momento en el que yo estoy invadiendo la libertad de otra persona. La libertad de cada ciudadano se ve limitada, ya que no podemos afectar la libertad ni restringir a los demás. Por otra parte, también la libertad que nosotros tenemos se debe o está basada en las opciones que tenemos. Si nosotros tenemos pocas opciones existentes, obviamente nos vamos a ver de cierta manera obligados a votar o a elegir aquellas opciones que tenemos. Pero mientras mayor sea la cantidad de opciones, mayor va a ser nuestra libertad. Es evidente, pues, que la libre realización de actividades depende de la existencia de oportunidades. Por eso, buena parte de los esfuerzos de las sociedades modernas está dirigido a ampliar tales oportunidades, a promover alternativas, a extender las posibilidades de realización de los individuos. Entonces, la libertad se institucionaliza en una serie de derechos o libertades específicas. La libertad de pensamiento, de expresión, de asociación, de reunión, de tránsito, de empleo, de religión. Sin embargo, existe un sentido o otro sentido de entender la libertad democrática, en el cual dice que también la libertad es la capacidad que tenemos nosotros de autogobernarnos y autodeterminarnos, por lo tanto de asumir como legítimas solo las obligaciones y vínculos que cuenten con nuestra aprobación o con la aprobación de la persona. ¿Qué quiere decir? La idea de que el pueblo debe autogobernarse se basa en el valor que nadie, o se basa en decir que nadie tiene derecho a someter a los demás, y que por tanto nosotros debemos ser soberanos sobre nosotros mismos. Pero esta soberanía no tiene que ser malentendida, no significa que nosotros vamos a hacer o vamos a generar el caos o no vamos a tener límites. Nosotros debemos entender que esta libertad de autogobernarnos en realidad es una gran responsabilidad, ya que debemos entender que nuestra libertad, como les decía, termina cuando empieza la de otra persona. Ahora, también hablamos de la igualdad. Cuando hablamos de la igualdad, hablamos o decimos lo siguiente: la igualdad jurídica y política de todos los ciudadanos es el segundo valor fundamental de la democracia moderna. Este valor no significa que se cancelan todas las diferencias o incluso desigualdades, como puede ser el tema económico, social, cultural, físico. En realidad lo que dice
es que tales diferencias o desigualdades nos deben generar o debemos tener esta comprensión de empatía y obviamente de respeto y tolerancia. Lo que nos quiere decir es que ningún ser humano puede ser más que otro. De esta manera, al momento de, por ejemplo, emitir el sufragio, desaparecen estas diferencias intelectuales, físicas, socioeconómicas, ya que cada votante tiene el mismo peso dentro de los comicios. ¿Qué es un comicio? Es en este momento, esta participación política que tenemos cada 4 años para elegir a nuestros representantes. El valor de la igualdad política no solo se realiza en los comicios, también implica que todo ciudadano goza de los mismos derechos y de las mismas obligaciones, y por consecuencia que no existen grupos, clases o ciertos privilegiados, sino que todos debemos tener los mismos derechos y obligaciones. Al menos esto se maneja en la teoría, ya que, como ustedes saben, en la práctica sí tenemos grandes diferencias que son marcadas, pero son marcadas por nosotros como personas, pero no por la ley. La igualdad democrática, por ende, no se opone a las diferencias sociales y culturales, tampoco impide la distinción por el mérito o por capacidades de determinado tipo. No hablamos de que todos debemos ser uniformes o que todos debemos ser iguales, sino lo que tratamos tampoco tratamos de abolir el pluralismo, tampoco tratamos de acabar con la diversidad. En realidad lo que nosotros tratamos de hacer, o lo que trata de hacer la igualdad, es dentro de la libertad generar estos espacios de tolerancia y respeto a esas diversidades, a esos pluralismos, a esas diferentes capacidades. La cultura democrática debe promover un trato igualitario y equitativo hacia todos los seres humanos y rechazar todo tipo de ideología racista, sexista o clasista que sostiene o que piensa o que te lleva a pensar de que existe una raza o una persona superior a otra, lo cual no es verdad. Y por último, aquí también les dejo algunos de los contenidos, como les estaba diciendo, sobre la igualdad, que no buscamos que ser igualitarista ni tampoco algo uniforme, y que obviamente respetamos todas las diferencias, pero que también es importante tener claras estas desigualdades. La última parte que nos queda por resolver o por entender es la solidaridad. La solidaridad afirma que todos los seres humanos deben ser tratados como hermanos. Esto significa primero en enfatizar los valores antes mencionados, que fueron la libertad y la igualdad. Lo que significa o lo que nos quiere decir es de que a pesar de las diferencias y conflictos de intereses o de opinión, los miembros de una sociedad no deben verse como enemigos, es decir, como divididos en bandos contrapuestos o que no podamos comunicarnos o que no podamos llegar a acuerdos, sino en realidad lo que nosotros debemos hacer es dejar de lado estos conflictos y tratar de llegar a soluciones y acuerdos mediando mediando los diferentes puntos de vista y tratando de buscar lo que haga bien a los grupos más vulnerables, a la mayoría de las personas, pero no viendo solo por nuestros propios intereses. Entonces, asumir el valor de la solidaridad supone reconocer que las contradicciones sociales, los conflictos entre grupos de intereses o de opinión, o entre partidos políticos, no son contradicciones absolutas, que solo pueden superarse mediante el aplastamiento, la exclusión o la aniquilación, sino debemos de entender que estas contradicciones pueden ser llevadas de manera pacífica, también deben tratarse de manera legal, es decir, mediante procedimientos capaces de integrar, negociar y concertar soluciones colectivas, legítimas y también aceptables para todos. Eso es uno de los puntos más importantes. Entonces, la democracia política es prácticamente imposible cuando la sociedad se encuentra desgarrada por la polarización. Cuando tenemos un bando, por ejemplo, que es totalmente capitalista y un bando totalmente comunista, es muy complicado que lleguemos a acuerdos. Debemos estar conscientes de que muchas de las veces debemos mediar estos conflictos. En este sentido, la instalación y consolidación de un sistema democrático primero nos exige que debemos tener un aprendizaje colectivo de los valores de estabilidad, de paz, de legalidad, también de cooperación y de tolerancia.
Cuando realmente entendamos estos valores, vamos a poder hablar de una democracia participativa y de esta democracia real, de estos espacios en los cuales la gente pasa a ser parte del poder y pasamos a ser parte de las soluciones. Como conclusión, el pueblo y en general la ciudadanía es el mejor juez de las políticas y de los gobiernos. También de que en la política nadie tiene nunca toda la razón y de que toda política, por consecuencia, debe estar abierta a la crítica y también a la rectificación. Solo la discusión y el enfrentamiento pacífico y racional con otros puntos de vista y con otros intereses nos van a permitir aprender y mejorar las propuestas de gobierno y de orientación política de nuestra sociedad. Por ende, promover verdaderas soluciones para los agobiantes y también grandes complejos y problemas sociales que nosotros tenemos solamente se van a resolver el momento en que comprendamos la importancia de nuestro papel como ciudadanos, papel que solamente puede ser desenvuelto por aquella persona que sea tolerante y respetuosa y que pueda mediar la situación y pueda mediar y tener este sentido de igualdad, también de libertad y por último de solidaridad. Esto es todo, chicos, lo de la clase. Espero que les sirva este material y cualquier duda ya saben que me pueden preguntar.